Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas. Tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte. Un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual. Y Cristo, tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios, indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual. Y Cristo, tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios, indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo. Buenos días, bienvenidos a nuestro servicio virtual. Esperemos que disfrutemos juntos de este tiempo de adoración. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres digno, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice amar. Ay, en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin descrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz al lado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está
Hechos capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. «Ananías». «Aquí estoy, Señor». «Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve», insistió el Señor, «porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Buenos días, familia ICP, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno es estar un domingo más en casa, qué bueno es estar todos juntos, reunidos a esta hora para separar este tiempo y poder adorar a nuestro Señor y poder alabar su nombre a través de nuestra presencia en el servicio virtual de hoy. Muy bien, seguimos con nuestra serie, no sin antes mandar un gran saludo para cada uno de ustedes, para todos los que han cumplido años en esta semana y para todos aquellos también que se están conectando desde hoy, ¿no? Hoy también los que ya vienen conectándose constantemente. Si tú quieres seguir más, saber más de la serie, puedes verlo a través de nuestra página en Facebook o si no también de nuestro canal en YouTube, ICP Comunidad. Y como les decía, estamos en nuestra serie El origen de la iglesia. Y en esta serie hemos encontrado una variante muy interesante acerca del origen de nuestra iglesia cristiana evangélica, ¿no? Entonces, de dónde se origina el cristianismo, cómo sale, cuál es el propósito, y vamos viendo a través de la historia de cómo más o menos encajan y se enfocan en la primera iglesia universal, la primera iglesia con un origen muy judío, pero para un alcance y una extensión a todas las naciones. Ya estamos en el capítulo 9 y nuestro título de hoy es, como ya ustedes lo habían escuchado en el anuncio del flyer que teníamos también para que algunos de ustedes han sido invitados a poner en su historia para poder invitar a otros a participar y no perderse esta serie, es un evangelio que transforma. Muy bien, ustedes recuerdan que hace unas semanas estuvimos viendo acerca de Esteban. Esteban es el primer mártir cristiano que fue apedreado, asesinado prácticamente por haber predicado el evangelio. Esteban ha sufrido muerte por predicar el evangelio. Ya vemos toda esa cuestión
que ustedes han visto en la historia, ¿no? Todo es interesante ver cada paso que ha sucedido allí. Pero no solamente queda ahí, sino que Esteban predica a una multitud, incluyendo los maestros, sacerdotes, gente religiosa, pero sin embargo nadie se convierte a Cristo, nadie hace caso del mensaje, aparentemente. Pero había un muchacho, en el capítulo 8 dice, Saulo de Tarso, él consentía su muerte. Interesante cuando en la Biblia encontramos un nombre de una persona, el nombre de un lugar, las medidas, la estación, el tiempo. Siempre no es por gusto que los autores de los evangelios, de las cartas paulinas, o el autor en este caso del libro de Hechos, no pone por gusto el nombre de aquel joven que consentía la muerte de Esteban y guardaba la ropa de aquellos que iban a apedrearlo. Y todo esto tiene un significado, porque ese joven que estaba participando de la ejecución de Esteban es Saulo de Tarso, quien más adelante se convierte en el apóstol Pablo. Y en el capítulo 9 ya encontramos a Pablo, a Saulo de Tarso otra vez aquí, sintiéndose muy empoderado de lo que él creía ser. Recuerden que el apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a los romanos, él dice que el evangelio no es una religión, sino el evangelio es poder de Dios. Y el encabezado en la Nueva Versión Internacional de este capítulo dice: mientras tanto Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas, dice, cartas de extradición para las sinagogas de Damasco, que tenían intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. Este acontecimiento es muy importante. Así se les conocía a los cristianos. No todavía se les llamaba abiertamente cristianos, sino se les conocía con su primer nombre, a los del camino, ¿no? A los del camino. Entonces, a los del camino, ¿por qué? Porque camino donde iban, ellos predicaban de Cristo. Entonces siempre se encontraban en los caminos. Recuerde que la iglesia ya salió de su confort, ya no está solamente en Jerusalén. A través de la persecución, después de la muerte de Esteban, ellos ya están en diferentes lugares, sobre todo en Samaria. Vemos que Felipe, la semana pasada, estuvo predicando en Samaria y se encuentra con el obstáculo con este mago, ¿verdad? Con Simón el mago. Pero sin embargo ahora, Pablo siente en su corazón, influenciado por lo que él mismo había aprendido de sus maestros, de que estos hombres estaban hablando blasfemia y enseñando blasfemia porque ellos hasta aquí no reconocían a Jesucristo como el Mesías, el Salvador. Y la intención del Evangelio, que transforma las vidas, es hacer entender a todo ser humano que la religión no es quien salvará, sino es Cristo Jesús, al quien nosotros predicamos, al quien Pablo predica, al quien otros hombres han predicado y otros predicarán y siguen predicando. El mensaje del Evangelio es el mensaje que trae esperanza, que transforma las vidas. Por eso Pablo dice en el capítulo 1, versículo 8, no, el Evangelio no es, capítulo 1, versículo 16, el Evangelio no es una religión, sino el Evangelio es poder de Dios para transformar la vida de todo aquel que cree en Jesús. Entonces, aquí comienza a verse a un Saulo que era un religioso. El primer punto, la religión no nos salva y no nos salvará. Muchas personas que he conocido en el transcurso de mi vida, cuando les hablo del Evangelio de Cristo, no de una iglesia en específica, sino del Evangelio. No hay que confundir la iglesia evangélica, que tiene muchas connotaciones de denominaciones, los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, ¿no? Neopentecostales, conservadores. Hay iglesias de muchas denominaciones, los cuales defienden posturas, pero de eso no está predicando Pablo. Pablo está predicando del Evangelio de Cristo, esa noticia esperanzadora que nos habla y nos da otra cosa.
una esperanza directa, una comunión, una restauración de relación entre Dios y hombre. Entonces, aquí está viendo que Saulo cree que está defendiendo. En su religión, en su modo de pensar, en su creencia, Saulo cree que está defendiendo el reino de Dios, la palabra de Dios, que conservar todo lo que tenía que ver con los intereses de Dios. Y él va y se siente el paladín adecuado para defender a Dios y para defender las sagradas escrituras que ellos conocían en ese momento. Y él quería ir a callar, a apresar y acabar con todos aquellos que estaban en el camino predicando las buenas nuevas. Así que él no reconocía como buenas nuevas, aunque él había escuchado el mensaje de Esteban completo acerca de las buenas nuevas de Jesucristo. Pero él se propone detener y frenar de una vez por todas a este grupo de personas que estaban predicando en Damasco. Qué interesante es ver que en nuestra religión puede cegar nuestras vidas y creer que estamos adorando al Dios verdadero. Pero no es así. Puede ser que estemos adorando a nosotros mismos, creyendo que adoramos a Dios, defendiendo una postura humana más que una postura divina. Así que él va y comienza a perseguir y a intentar atrapar a todos aquellos, y dice que lo hacía. Arrastraba de los pelos a las mujeres y hombres, niños, no importaba la edad, no importaba el género. Simplemente él iba con sed de hacer justicia por Dios, en el nombre de Dios, a atrapar a todos aquellos que predicaban acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lógicamente que la religión los cegó tanto que él no veía y no escuchaba, no sentía en ese momento, con su celo, su ira, de que estaba esta gente equivocada y él estaba en el camino correcto. ¿Cuántas veces a ti que ya eres cristiano se han burlado de tu fe? Otros que sienten que tú estás siguiendo el camino equivocado. Mucho tiene que ver con aquellos líderes que han fallado en el pasado en algunas religiones, en algunas iglesias cristianas, y hoy a través de ese testimonio de líderes fallidos, todos juzgan el cristianismo, el evangelio de Cristo, pensando que también terminaremos así. No necesariamente. Recuerden que son hombres los que fallan, pero no Dios. Porque la iglesia de Cristo, esta iglesia de Cristo, la iglesia que nosotros tenemos y todas las iglesias a nivel universal son de Jesucristo, porque Él es quien perdió la vida, dio su vida en la cruz por su iglesia, por hombres y mujeres que entendiendo el evangelio hoy voluntariamente sirven a Dios, restaurando su relación entre Dios y hombre, entendiendo el propósito de la muerte de Cristo y abrazando la esperanza de que un día nos veremos con Él cara a cara. Eso es interesante. Entonces, Saulo aquí está persiguiendo y se choca contra la pared. Dice, miren todo lo que la religión hace. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero que des un análisis a la forma como tú estás creyendo, estás sirviendo a Dios. Cerciórate siempre de que estás haciendo la voluntad de Dios. Cerciórate siempre que estás trabajando para Dios, en Dios, con Dios. No estés trabajando en el nombre de Dios, por ti, para ti, en tus fuerzas, en tu sabiduría, en tus intentos, en tu religión, sino que sea en las fuerzas del Señor, bajo la dirección del Señor, bajo la guía del Señor. Si no, es posible que tengas un pensamiento en menos agresividad o en menos dimensión como de Saulo. Saulo de Tarso creía que estaba alabando a Dios, creía que estaba sirviendo a Dios, creía que estaba así, pero estaba equivocado. No te olvides, las escrituras, la palabra de Dios te van a dar un enfoque claro.
Y en el siguiente punto, él va con sed de persecución y de repente se encuentra con algo que él ya había escuchado, pero sin embargo no tenía la capacidad de entender hasta que tiene un encuentro con el Señor. Mira lo que pasa aquí. Este encuentro con Jesús. Dice que él se cae del caballo, como escuchaste en la lectura. Es derribado y ve una luz espectacular. Ve una luz espectacular y luego comienza él a escuchar una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él inmediatamente no se hace el loco, sino dice: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta maravillosa le dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú no estás burlándote de una persona solamente. Tú no estás persiguiendo a personas solamente. Tú me estás persiguiendo a mí. Y yo soy Jesús, el Hijo de Dios, a quien tú persigues. Qué interesante es eso. Pablo no iba a creer a nadie, a ningún ser humano que le decía que estaba equivocado. Él necesitó tener una intervención divina de parte de Jesús, mismo Jesús, para decirle que todos esos hombres y esas mujeres que estaban predicando en el camino, a los que él llamaba los del camino, los que tenía intención de arrestarlos, si es posible matarlos, eran personas que estaban en lo correcto y él estaba equivocado. Qué interesante es cuando el Señor usa muchos recursos para mostrarte lo equivocado que puedes estar. Mira, Pablo cambió. Saulo cambia su mentalidad inmediatamente. Se ve que él creía que estaba haciendo, quería servir a Dios, creía que estaba sirviendo a Dios, pero estaba fuera de la voluntad de Dios. Ahora él entra en la voluntad de Dios. Inmediatamente, él no rechaza la voz de Dios, dice: Señor. Inmediatamente obedece lo que se le dice. Entonces, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer, le dijo el Señor. Levántate. Se quedó ciego físicamente. Y él comienza a tener, me imagino, una tristeza profunda en su corazón. ¿Cuál es esa tristeza profunda? Saulo no prueba alimento por 3 días. Se ve que él era un hombre que todo su tiempo pensó que estaba siguiendo el camino correcto, pero estaba tan perdido como muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, o como tú de repente, siguiendo posturas humanas, siguiendo tradiciones humanas, pero sin embargo no siguiendo el camino de Dios. Pablo, o Saulo, que todavía está aquí con el nombre romano, Saulo, comienza a entender. Y él entra en una crisis existencial. Por supuesto, hasta yo lo haría. Está concertado, está taciturno, está ido, está muchos sentimientos encontrados en su corazón. Yo me imagino que él diría: ¿por qué no entendí antes este mensaje? Y hay muchas personas que de edad avanzada se entregan a Cristo y dicen: ¿cómo no hubiera querido ser más joven para entender este mensaje? Y otra sería mi historia hoy. Hubiera servido, hubiera evangelizado, hubiera hecho misiones, hubiera hecho esto. Pero ¿saben qué? Si este es tu caso, no importa, no te preocupes. Nunca es tarde. Siempre hay una oportunidad. Pero mira, Saulo no come ni bebe 3 días. Entra en un éxtasis de ayuno y oración y meditación y seguro lamentos también. Y tristeza y todo. Pero gracias al Señor, que Dios comienza a obrar en él. Pasa este tiempo y ya él entra a caminar en lo sobrenatural. Yo no sé cómo hizo, se desconectó de todos aquellos jefes que le habían dado su poder para ir y de hacer daño a las sinagogas y a la gente. En el versículo 14 dice, cuando el Señor habla a un hombre que estaba orando en una visión, a un hombre llamado Ananías, que hay un Saulo de Tarso, y él escucha ese nombre, y escuchar el nombre de Saulo de Tarso nomás en los cristianos, en los discípulos, era temeroso, este hombre nos lleva a la muerte, fijo que te iba a llevar a la muerte.
Así que Ananías también tiene esa crisis de obediencia y dice, Señor, pero este hombre, ¿sabes quién es este hombre? Y Jesús le dice, ve a verlo, porque este perseguidor, este religioso, este hombre que creía que estaba haciendo lo correcto, ahora va a ser un instrumento especial para mí. Y eso tiene que ver con el Evangelio. Tú puedes tener personas que no te imaginas que están a tu alrededor, que esas personas son terribles, tienen actitudes terribles, hacen cosas terribles, tienen un testimonio atroz. Pero cuando son derribados del caballo, cuando son tocados por el Señor, inmediatamente empieza a haber unos cambios increíbles que tú no lo vas a creer. Y lo mismo pasa con Ananías. Ananías no cree, pero el Señor le dice, aunque no lo creas, Ananías, este hombre va a ser un instrumento escogido, es un instrumento escogido por mí. Y yo le voy a enseñar, que dice en el versículo, en el versículo 14, ¿no? Dice en el versículo 17, Ananías se fue y cuando llegó a casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, ahora es el hermano Saulo, ya no es Saulo el perseguidor, el hermano Saulo. Y dice, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso es interesante. Miren lo que dice el Señor en el versículo 15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y el versículo 16 es lo que yo quería enfocar. Dice, y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. El Señor no le está llamando a Pablo para que siga con ese confort. Yo no sé. A muchos de nosotros el Señor, cuando nos llamó, nos hizo pensar muchas cosas en nuestros sueños personales, en nuestras ambiciones personales, en nuestros planes, los cuales no son malos tener planes ni sueños. Pero cuando Dios nos llama al ministerio, a tiempo completo, al servicio, pasan muchas cosas en nuestras cabezas. Y este es el caso de Pablo, el caso de Saulo. Él no sabía todavía los planes que Dios tenía para él, pero Dios le revela a Ananías y le dice, él es un instrumento escogido, pero yo mismo, yo el Señor, me voy a encargar, yo voy a tratar con él personalmente y enseñarle cómo tiene que padecer por mí, pero será mi testigo, será un anunciante, un evangelista, un predicador, un pastor, un plantador. Acá ya lo vemos transformados cuando dice hermano Saulo. Lo interesante es que seguramente en algún momento la gente se burlará de nosotros porque hemos dejado las cosas del pasado y ahora estamos en las manos del Señor y somos sus discípulos. No te preocupes si se burlan de ti, porque no se burlan de ti, sino se burlan del Señor. Si hablan mal de ti por tu cristianismo, no hablan mal de ti, sino hablan de Cristo, porque Cristo está en ti. Ahora, ser un cristiano significa pasar por un proceso de renovación, de transformación. Yo te invito a que tú profundices un poco más acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene a través de ese Evangelio? ¿Y cuál es el fin del Evangelio? ¿Por qué tenemos que ser discípulos de Jesús? ¿Por qué tenemos que ser hijos de Dios? ¿Por qué tenemos que reconciliarnos con Dios? ¿Por qué tenemos que entender el mensaje tal como Saulo recién lo entendió después de tiempo? Que el Señor permita que salgamos de esa capa, esa atmósfera, de esa nata de religión y vayamos al camino verdadero que Dios tiene para nosotros. Realmente el Evangelio es un mensaje que trae esperanza. Me gustaría profundizar un poco más acerca de este mensaje del Evangelio en la siguiente entrega de nuestro mensaje y reflexión de la palabra. Que el Señor bendiga a cada uno. Por favor, te pido que reflexiones y leas tú mismo el capítulo 9 del libro de Hechos para que tengas un poco más, algunos textos más que yo no menciono aquí y entiendas la historia, el contexto de esto. Que el Señor te bendiga
Y es mi deseo que también seas transformado por ese evangelio maravilloso que transformó a este joven Saulo, que más adelante se convierte en el apóstol Pablo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente domingo. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí.
escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, bendiciones. No sé cómo explicar que no existe